El Colegio Adventista Porvenir se encuentra en la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile. El colegio específicamente se encuentra en una zona céntrica de la capital y en la actualidad tenemos alrededor de 600 estudiantes. Nosotros el año pasado empezamos a hacer una innovación de la evaluación tradicional, vale decir con una prueba, a una evaluación basada en proyectos donde cada estudiante puede manifestar sus diferentes habilidades. Sabemos que cada uno tenemos diferentes dones y diferentes habilidades y diferentes tipos de inteligencia. Y el aprendizaje por proyecto permite que cada estudiante pueda desarrollar su potencial máximo en este tipo de evaluaciones, porque finalmente igual es una evaluación, pero donde ellos son los protagonistas y no es el profesor el protagonista, sino que se transforma. El estudiante, ¿cierto?, va desarrollando, porque es toda una metodología larga, el estudiante, ¿cierto?, va haciendo un proceso y finalmente él descubre cómo es su forma de aprender y cómo puede de esa forma también él sentirse realizado, que es capaz de lograr muchos aspectos en su vida. En el episodio de hoy del programa Educación, conoceremos la importancia de trabajar una metodología de evaluación basada en proyectos. ¿Cómo influye esto en los resultados académicos de los estudiantes? ¿Por qué considerar una alternativa diferente al método de evaluación tradicional? El Colegio Adventista Porvenir de Chile viene desarrollando diferentes proyectos adaptados al nivel académico de los alumnos para evaluar el aprendizaje. Los resultados obtenidos con esta metodología de evaluación han sido muy importantes, pues además de consolidar el conocimiento, promueve el desarrollo de diversas habilidades. ¿Cómo determinar qué proyecto trabajar para una evaluación específica? A continuación presentaremos toda la información sobre este tema. Comienza ahora el programa Educación. El Colegio Adventista Porvenir fue fundado el año 1918, por tanto tenemos más de 100 años. Estamos próximos, ¿cierto?, este año 102 años a cumplir, lo cual, ¿cierto?, ha sido una bendición para nosotros. En la actualidad contamos con todos los niveles de enseñanza que el país dispone, desde la prebásica, con 2 niveles, luego tenemos la enseñanza básica con 8 cursos y la enseñanza media o secundaria con 8 cursos más en paralelo, porque son 4 años de enseñanza secundaria y nosotros tenemos 2 cursos por nivel. En total son 18 cursos. Nosotros consideramos que es muy importante trabajar con este tipo de evaluaciones, de proyectos, porque esto nace de una evaluación con los profesores, con los docentes, porque nosotros desde tiempo atrás terminábamos los semestres, terminábamos los tiempos con pruebas estandarizadas y los resultados que obteníamos de ese tipo de evaluaciones no eran buenos para una gran cantidad de estudiantes. Entonces conversamos con los profesores de por qué, si durante el semestre se obtenían buenos resultados con los alumnos, por qué en ese evento de final de semestre muchos fracasaban. Entonces se conversó de qué manera, qué cambio podíamos provocar para que el alumno no se viera afectado. Y nos dimos cuenta de que estas pruebas estandarizadas solamente apuntaban a un tipo de conocimiento, de aprendizaje, y que habían alumnos que tenían otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias que no se incluían en estas pruebas, en este tipo de evaluación. Entonces, sin tener mayores conocimientos, sin tener ninguna capacitación, salvo uno que otras experiencias de profesores, nos tiramos a la piscina, como decimos aquí, y decidimos trabajar con proyectos, ¿ya? El primer semestre hicimos un megaproyecto y esto lo fuimos organizando en grupos profesionales de trabajo, en reuniones con profesores. Los proyectos que desarrollamos se desarrollaron desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza secundaria. Sin embargo, nosotros en nuestra unidad estuvimos a cargo de la enseñanza secundaria. Los proyectos surgieron en base a la necesidad de los estudiantes de que ellos mismos tienen distintas habilidades. ¿Ya? Hay algunos que son buenos para hablar, unos buenos para escribir, unos buenos para dibujar, unos buenos para investigar, unos buenos en la tecnología. Y las evaluaciones estandarizadas no eran suficientes para abarcar toda la habilidad de los estudiantes.
Por lo tanto, después de muchas conversaciones surgió la idea de realizar estos proyectos que pudieran integrar todas estas habilidades y también buscar puntos de encuentro de las asignaturas que cada uno imparte. En primer lugar, trabajamos fijándonos en habilidades, porque eso era como transversal para todas las asignaturas. Habían habilidades que eran para todos. Y de ahí buscamos los temas que nos sirvieran para poder trabajar y desarrollar esas habilidades. En básica, desde pre-kinder, desde la pre-básica hasta séptimo, hasta sexto, trabajamos con una temática de salud, ¿ya? Porque eso también es uno de los indicadores que está más desmejorado en nuestro colegio. Entonces quisimos trabajar para estimularlo, ¿no es cierto? Fortalecer esa área. Y, por ejemplo, las educadoras de párvulo trabajaron con plantas medicinales, ¿no es cierto?, que sirvieran para mejorar o atacar algún tipo de enfermedades. De primero hasta sexto trabajaron lo que era salud y también medio ambiente, ¿ya? Incluso incluimos dentro de toda la temática también, una de las acciones que hicimos fue incluir un desayuno diario, un tiempo para el desayuno diario de los estudiantes, porque vimos que muchos de ellos no toman desayuno, como llegan temprano, entonces por un problema de que se sienten mal en la mañana no tomaban desayuno. Entonces les dimos un espacio, ¿ya?, para tomar desayuno, ¿ya? Y eso implicaba también explicarles la importancia del desayuno. También una nutricionista nos ayudó a hacer una minuta para mandarles a los papás. Hicimos unas charlas también. Y eso sirvió, ¿no es cierto?, para contextualizar el trabajo que se iba a hacer en los proyectos, ¿ya? Que los hicimos en junio, dejamos ese mes para trabajar en los proyectos, pero ya desde abril comenzamos con esta enseñanza, ¿no es cierto?, de la importancia de la primera comida. Para de séptimo a cuarto medio, trabajaron diferentes temáticas de acuerdo a los contenidos de las asignaturas implicadas, porque los proyectos estuvieron relacionados varias asignaturas, ¿ya? Y ahí decidimos, entre los grupos de profesores, ¿no es cierto?, ahí se decidió los temas y la forma, ¿no es cierto?, qué proyectos iban a hacer cada grupo, ya cada nivel. El proyecto en el que participé activamente es la creación de una revista en formato físico. La revista consistió en tener una temática y una metodología. La temática era de sexualidad y afectividad adolescente. Y la metodología era tratar la temática, ¿cierto?, enfocada a producir diversos tipos de textos, fueran textos como artículos, por ejemplo, como reportajes, como entrevistas, como también publicidades, que fueran todas plasmadas en la revista y que fueran enfocadas en el tema de la sexualidad adolescente, lo que iba a permitir que los estudiantes tomaran la teoría y la hicieran práctica a través de la producción de estos tipos de textos y de la investigación también de los diferentes temas. Bueno, nuestro proyecto consistió en realizar o mostrar como una visión acerca de la sexualidad, ya que en Chile es uno de los países que no se ha hablado directamente de la sexualidad. Y nosotros quisimos profundizar de la mirada de la juventud, explicándole a los demás para poder tener una cercanía hacia los lectores. En este trabajo lo que se trató es que nosotros teníamos que hacer una revista sobre varios temas. En nuestro tema nos tocó la sexualidad, el cuidado y identidad. Se desarrollaba de la siguiente manera: habían 2 líderes por grupo y se supone que los profesores pusieron en cada grupo personas con distintas habilidades, ¿ya? Y que eso nos ayudó a que facilitar el trabajo en algunas áreas dependiendo de la persona que le tocara. Por lo menos a una persona que tenía más facciones de liderazgo nos ayudaba a dirigir, una persona que fuera como más humanista, le gustara escribir, nos ayudaba con los artículos, personas que eran más elocuentes, podían hacer entrevistas, y así se fue desarrollando este proyecto. Bueno, nuestra revista consistía en tratar temas de sexualidad, temas de infecciones, temas de inclusión, tema en que los adultos y los padres deben de comunicar ciertas cosas que a veces son tabú, pero que son muy necesarias para que el desarrollo como ser humano, como niño, sea el correcto y podamos así no tener
esa falta de información que carece en la medida cuando uno ya tiene, no sé, alguna infección sexual, que ya no es el momento en la que tú te tengas que informar, sino que tiene que ser algo que viene de antes. Nos dimos cuenta que al trabajar con los proyectos, los estudiantes, ¿no es cierto?, fueron beneficiados porque ellos podían poner a disposición del grupo, porque todo esto se trabajaba en grupo, ¿no es cierto?, grupos que fueron en primera instancia, fueron formados con el profesor, ¿ya? No hubo al principio libertad de elección de los compañeros, sino que el profesor, trabajamos ahí con el profesor jefe, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características de los estudiantes, se fueron formando los grupos de trabajo. Entonces aquellos que tenían este tipo de capacidades o habilidades se juntaban con este otro que tenía otras habilidades, ¿no es cierto? Se eligió un líder también, entre ellos se eligieron un líder y fueron trabajando. No fue fácil al principio, ¿no es cierto? Porque en algunos casos eran personas que no se conocían, que eran solo compañeros, no amigos. Entonces tuvieron ahí que formar acuerdos, que conversar, de repente peleaban también. Pero al final, ¿no es cierto?, se vio que las diferentes capacidades o competencias se fueron mostrando, cosa que anteriormente con las pruebas estandarizadas algunos de ellos no tenían oportunidad de mostrarse, de mostrar las cosas buenas que ellos tenían, sino que todo lo contrario, se veía solo sus debilidades. En cambio acá ellos tenían la oportunidad de mostrar que también podían hacer cosas buenas. Dentro de la revista hay reportajes, entrevistas, artículos de opinión, columnas. Entonces fue una experiencia igual que me gustó porque a pesar de todos los desafíos, como cada uno tenía una habilidad distinta, podíamos hacerlo de buena manera y salía todo bien. Las evaluaciones basadas en proyectos son una metodología que muchos centros educativos están empezando a experimentar debido al impacto en el rendimiento académico y a su influencia en el clima escolar. Esta metodología evalúa tanto el proceso como el producto final, permite la evaluación individualizada entre integrantes del mismo grupo y responde a los objetivos planteados, los específicos de cada asignatura y los transversales. ¿Cómo desarrollar un proyecto para evaluar el aprendizaje de los alumnos? Los proyectos tuvieron una duración de 4 semanas y en cada semana tenía una actividad diferente los estudiantes que hacer. En primer lugar, los equipos, como esto era un proyecto pionero, los equipos fueron construidos por nosotros, el cuerpo docente. Hicimos los equipos de trabajo según las habilidades que cada uno de nosotros conoce de los estudiantes y luego planteamos estos equipos como equipos de trabajo y también la capacidad de trabajo en equipo en la que tenía que emplear las habilidades de la tolerancia, la paciencia, el saberse escuchar, y así los chicos tuvieron una muy buena recepción de las propuestas de los equipos de trabajo que les presentamos. La creación de la revista tenía una primera fase, que era la fase de el levantamiento de la necesidad, ¿ya? Ellos iban a definir qué temáticas iba a tener su revista de sexualidad, ya que el tema es muy amplio. La segunda etapa era una etapa de investigación. La tercera etapa era una etapa ya un poquito más crítica en todo sentido, en que los chicos iban a tener que producir los textos y como profesora tenía que monitorear que esos textos cumplieran con las estructuras formales de los textos que producían y también que estuviese bien hecha acabada la temática que estaban abordando. Y la cuarta etapa, que finalmente era la producción de la revista y la compaginación de la misma. Yo me enfoqué más en ser como una guía, o sea, yo era como la que designaba lo que tenían que hacer las demás personas porque habían jefes de grupo, entonces yo veía como las habilidades que tenía cada estudiante. Por ejemplo, en nuestra revista está como demasiado variada porque hay cómics, entonces ahí se implementó el arte, hay escritos, entonces ahí se implementó el tema de la lectura y la escritura y el desarrollo de las letras. También está abarcado un tema más filosófico, que es con algunas frases que quisimos implementar para que la gente entendiera esto de manera un poquito más, podría decir, científica. Y en particular me encargué de hacer un trabajo que se llama el Pantone humano. Yo participé en esta revista realizando una crónica que consistía en un aborto clandestino.
me basé mucho, por ejemplo, en las influencias que pueden tener los amigos hacia nuestra persona y que muchas veces nos vemos influenciados por ello y eso nos puede llevar a traer malas decisiones. Por ejemplo, esta chica en la crónica se vio muy afectada por lo que estaba pasando porque al final de todo se dio cuenta de que ella realmente quería a su bebé, pero ella por las opiniones de los demás se dejó llevar y cometió el gran error de su vida y eso trajo que su amistad se arruinara. Ya, yo hablé sobre un tema que es el Pantone, que fue un proyecto que saqué de un libro de ciencias que es el National Geographic y básicamente nos habla sobre lo que se sigue viendo aquí en el siglo XXI sobre lo que es nuestro color de piel. Básicamente lo que nos trataba de implementar en las fotografías que se hacían en el Pantone eran nuestras diferencias en los colores de piel basándonos en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, con nuestras parejas, cómo iban a nacer nuestros hijos. También hablaba sobre un tema de que tendríamos que ser un poco más tolerantes con respecto a tu color, tu tono de piel. No hay que juzgar a la gente por si es un poco más morena o si es un poco más blanca, porque también hay casos así. No es mucho, pero también a veces las personas de un color más oscuro también tienden a juzgar a las personas que son de un tono más claro. Entonces, eso básicamente. Bueno, para los estudiantes, ¿no es cierto?, el trabajar con proyectos fue muy estimulante, tuvimos una muy buena respuesta, ya del hecho de que no hacer una tremenda prueba, ¿no es cierto?, ya, no vamos a hacer pruebas, vamos a hacer trabajo, que bueno, claro que ellos no sabían que igual el trabajo iba a ser como riguroso y extenso, pero de todas maneras fue una disposición muy positiva de ellos. Sí cometimos errores, ¿no es cierto?, en el camino por no saber, ¿no es cierto?, y muchas de las cosas que hicimos en el primer semestre las mejoramos también en el segundo. Eso implicó también una capacitación, ¿no es cierto?, que se realizó también a finales de diciembre, pero en cuanto a la disposición y la actitud de los estudiantes fue positiva, de todas maneras positiva. Porque aprendieron también, ¿no es cierto?, no solamente de un tema específico, ¿no es cierto?, de aprender de una manera diferente, sino que también aprendieron ellos a ser más tolerantes, a respetar al otro, ¿ya? Y eso a ellos les gustó, también mostrar las cosas positivas que ellos tenían, ¿no es cierto?, porque muchos de estos alumnos que tenían bajas notas en estas pruebas estandarizadas obtuvieron buenos resultados y eso cambió también su autoestima, su manera de presentarse, ¿no es cierto?, delante, les dio más seguridad, les dio seguridad. Así que de todas maneras fue muy positivo todo lo que se hizo, ¿no es cierto?, y cómo ellos también lo tomaron. Que yo aprendí, yo creo que fue más que todo en la parte de trabajo en equipo. Saber hacer un proyecto, no una persona sola, sino trabajando con distintas personas que se desenvuelven en distintas áreas. Y yo creo que eso fue lo que más me ayudó también ahora y en mi futuro, que es saber desenvolverme también con otras personas que quizás no tienen los mismos dones que yo, o yo no tengo los mismos dones que ellos, pero que nos podemos complementar. Yo creo que eso fue lo que más aprendí. Lo que más me gustó de este proyecto fue de que pudimos salir como de lo rutinario que eran las evaluaciones. Tampoco era tan estresante en el sentido de que teníamos que estudiar una materia así precisa, que también nos daban como la opción de dar nuestra opinión acerca de un tema y poder reflejarlo ya sea en una crónica, un artículo o hasta en un cómic. Lo que más me gustó de todo el proyecto fue la información que logramos obtener en base a eso. Fue como que el conocimiento que nos dio hacer una revista, porque hay temas que nosotros no lo sabíamos y nosotros tuvimos que investigar por nuestra propia cuenta. También hacíamos partícipes a los profesores preguntándoles dudas, pero nosotros literalmente sacábamos más la información de libros que no se nos facilitaban aquí en el colegio, de personas externas al colegio. Y lo que más me gustó fue la manera y la perspectiva de vista que tuvimos todos, porque es una manera de entendernos, es una manera de poder comprender que tenemos diferentes opiniones. Y eso fue lo que más me gustó.
Los resultados fueron positivos desde el primer día. El compromiso de los estudiantes fue inédito. Ya inédito el entusiasmo que había, la expectación, la curiosidad que había frente a que ellos iban a producir algo desde su propia mirada, que no era solamente una clase frontal en la que ellos tenían que aprender algo y luego contestarle en una prueba, sino que ellos iban a poder también plasmar su mirada acerca de este tema. Sin duda, ¿cierto? Algunos nudos del proyecto eran aquellas cosas que eran desconocidas para ellos. Y entonces teníamos también que tener nosotros cercanía, paciencia con ellos para poder aclarar todas las dudas. Y la última instancia de esta evaluación era la exposición de la revista. Y ahí pudimos ver, ¿cierto?, que todo lo que se habían preparado, incluso los niños sobrepasaron la rúbrica de exigencia, porque la rúbrica evaluaba la revista, sin embargo ellos trajeron material de apoyo, trajeron imágenes, ¿cierto? Y ellos se prepararon en la exposición de la revista, y cuando el momento, ¿cierto?, de la evaluación misma se concretaba, se notaba que de parte de ellos había una total preparación, entusiasmo y ganas de hablar de lo que sabían. Siento yo que esta manera de trabajar en un proyecto favorece mucho a las personas que no son en algún sentido cuadradas para poder estudiar, que no necesiten estar en una mesa y una silla para estudiar, sino que también ayudan, por ejemplo, a las personas que son auditivas o visuales, que también ayuda a poder desarrollar otras habilidades en nuestra vida. Como es lo que yo logré sacar de todo esto, es que es la manera de comunicación que tenemos nosotros con nuestros propios compañeros, porque en varias circunstancias, en varias ocasiones nos vimos con puntos de vista muy diferentes. Entonces era como necesitábamos implementar todo lo que pensábamos en esa revista, y a veces no teníamos las ideas claras, porque a lo que eran tan variadas nos costaba poder inclinarlos hacia solo una. Entonces igual hubieron conflictos referentes a qué hacía cierta persona, en qué se iba a basar fundamentalmente nuestra revista, que sí habló de sexualidad, pero también habían que abarcar otros temas. Entonces por eso fue lo que más pudimos no sé, prevalecer en ese tema, porque fue un poco complicado. A mí me parece muy bien, ya que como dije, las personas tienen habilidades distintas. Y en este proyecto cada uno puede expresar sus habilidades y plasmarlas de maneras distintas y de buena manera. Y entonces me parece muy bien porque igual a veces habían que hablar sobre nuestra propia opinión. Y todos teníamos opiniones distintas. Y eso igual nos ayuda a ver distintos puntos de vista de cada uno de los compañeros. Entonces yo pienso que es muy bueno, porque se pueden ver las distintas habilidades que tienen las personas y no vistos desde un solo punto de vista. Me gustaría comentar que los docentes no tuviéramos temor en dar ese paso, que a veces parece que es muy arriesgado, pareciera que las cosas se van a ir de las manos. Sin embargo, tomar riesgo en este caso fue bastante positivo para nosotros. Los niños hasta hoy día hablan de los proyectos y están muy expectantes de qué proyecto nuevo vamos a hacer. Por lo tanto, la experiencia para ellos vale totalmente la pena, y para nosotros también, para que rompamos con esos esquemas y dejemos de tener temor ante evaluaciones que son más diversas. Hay gente que igual sigue prefiriendo una prueba escrita. Igual tiene mucho que ver con la manera en la que tú tengas de expresar tus cosas, porque igual esto es un trabajo muy complejo, un trabajo que conlleva mucho esfuerzo. Nos demoramos aproximadamente un mes y medio en intentar hacer esto lo mejor posible. Y como en la revista estaban implementadas todas las asignaturas más importantes, que son matemáticas, en ciertas estadísticas, el lenguaje, que era la manera de comunicación y expresión, no sé, la salud, de la ciencia, que era con las transmisiones sexuales. Siento que igual había que leer e informarse demasiado en lo que tú tenías que poner ahí, porque era algo que ibas a mostrar a todos y que la persona que lo leyera lo tenía que entender. Era como un ejemplo que daba mi profesor, era que si cualquier persona que estaba en el metro y se encontraba con esa revista y la leyera, la tenía que entender a la perfección sin que nadie se la tuviese que explicar. Y eso era lo que nosotros quisimos así plasmar en nuestra revista, para que sea algo más fácil de comprender. Bueno, la enseñanza con proyecto es fundamental en la vida estudiantil, porque generalmente nosotros tenemos la tendencia a enseñar las distintas asignaturas de forma parcelada. Sin embargo, nuestro cerebro no es parcelado, nuestro cerebro integra todo, y además de que todas las disciplinas tienen un punto de encuentro. Y estos puntos de encuentro
nos hacen reflexionar de que el conocimiento es íntegro y lo podemos integrar, ¿cierto?, desde las distintas miradas. Un acontecimiento se puede mirar desde el punto de vista de la comunicación, de la historia, ¿cierto?, de la interpretación, y es así como nosotros podemos ir haciendo conexiones entre asignaturas, ¿cierto?, y darle también un sentido trascendental a los niños en la experiencia que ellos tienen con el aprendizaje, con la enseñanza-aprendizaje. Nosotros como colegio se evaluó, ¿no es cierto?, esta forma de término de semestre o de evaluar todo lo que fue un tiempo, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Se evaluó con los profesores y decidimos seguir trabajando en función de proyectos. Y más ahora con la nueva reforma, ¿no es cierto?, que tuvimos especialmente en tercero y cuarto medio, que es así. O sea, la forma nueva de trabajar es a través de proyectos. Así que nosotros un poquito como que nos adelantamos, ¿no es cierto?, frente a esa nueva disposición, ese nuevo desafío. Y también fue sumamente importante el apoyo de los papás también, sobre todo con los más pequeños, porque se vieron involucrados también. Por ejemplo, en segundo básico, la profesora trabajó con recetas nutritivas y buenas, ¿no es cierto?, que mejorara la salud de las personas, y ahí los apoderados se involucraron también, vinieron a trabajar con los estudiantes, trabajaron en recetas, y en el primer semestre terminamos con una feria también mostrando, ¿no es cierto?, a la comunidad los resultados. Entonces, y ahí los papás se involucraron y vimos que ellos estaban también muy contentos por la iniciativa, ¿no es cierto?, del colegio de trabajar de esta forma. La metodología de evaluación basada en proyectos desarrolla la capacidad de investigación, motiva a los estudiantes, enseña a los alumnos a trabajar en un contexto multidisciplinar, preparándolos así para el ejercicio profesional. Desarrolla capacidades transversales como el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la expresión oral y escrita, y promueve un aprendizaje mucho más significativo. Esperamos que este episodio motive a más instituciones y docentes a aplicar este tipo de metodologías que benefician el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Si quieres conocer más temas educativos, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Educación NT. Y también queremos recordarte que la TV Nuevo Tiempo está ofreciendo cursos bíblicos totalmente gratis. Solo tienes que solicitarlos ingresando a www.estudielabiblia.com y siguiendo las instrucciones. Nosotros regresamos la próxima semana con un nuevo episodio del programa Educación. Hasta entonces.